Mañana es el Día Internacional de la Conciencia del Ruido. Está muy bien el tema del ruido porque el ruido genera, bueno, ya seguramente ya se os ha hablado o se os hablará del ruido como tal, como es sonidos con frecuencias no medibles en cuanto al timbre. Sabéis que un sonido musical, se puede medir la frecuencia y podemos catalogar un timbre con unos armónicos que se dan de manera ordenada. En el silencio, en el ruido no, en el ruido esto no pasa. Entonces, porque ruido sí que puede no haber, pero silencio, nunca existe el silencio en realidad, porque todo el universo está en vibración y toda vibración genera un fluir que genera un sonido, un zumbido por lo menos, ¿no? Audible o no audible. Cuando no hay actividad agresiva, entonces el organismo actúa de otra forma y el cerebro se comporta de otra manera. Pero como no me toca a mí hablar de esto, sí que quería poner un poquito, digamos, como ejemplo, el tema de lo que sucede cuando hay ruido, ¿no? El oído, pensad una cosa, el oído es como una estructura que no solamente nos permite traducir los sonidos que llegan del exterior, sino que también esto nos lo dejó ya muy bien explicado el neurofisiólogo Alberto Matis, el oído se convierte como una especie de estructura, como una dinamo que envía energía al cerebro, de lo cual se alimenta también el cerebro. ¿Okay? Por tanto, el sonido es también un nutriente para el cerebro, no solamente el oxígeno, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera. ¿Okay? También el sonido lo es. Cuando este sonido es ruido, lo que genera es, bueno, puede generar reacciones como la producción extra de cortisol, ¿no? Que va muy mal para el sistema nervioso y el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros también saturamos, que es la parte que ahora me toca hablar, ¿no? Saturamos como analogía de alimentación al organismo, también se generan reacciones indeseables. Por lo tanto, es muy bueno, de la misma forma que el cerebro reposa cuando hay ausencia de sonido en lo más posible, cuando el organismo no tiene esta cantidad de alimentación extra, que muchas veces lo satura, o alimentación desequilibrada, productos desequilibrados, mezclas que no son correctas. Entonces, cuando sucede esto, el organismo reacciona. Entonces, cuando no sucede esto, el organismo también reacciona aprovechando la coyuntura para eliminar. ¿Okay? Y de ahí que ahora vamos a hacer una analogía entre ruido, mala alimentación, ¿okay? Y ausencia de ruido, ayuno. Entonces, los ayunos son elementos, son el ayuno en sí mismo, hablo en singular, es una práctica fantástica para ayudar a favorecer la regeneración del organismo. Porque en el momento en que no se le da al organismo elementos que son nocivos, o una cantidad mayor de lo que realmente necesitaría, el organismo enseguida utiliza la energía que tiene para poder eliminar o reequilibrarse. Muy bien. Entonces, voy a hablaros del ayuno, pero avisándoos mucho y teniéndolo, quiero que, ya os daré alternativas, pero debéis tener en cuenta que no todo el mundo está preparado para ayunar. Ayunar quiere decir dejar de comer, no hay ingesta de alimento, de ningún tipo de alimento. La única cosa, los dos únicos alimentos, porque alimento no solamente lo sólido, los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, forman parte de nuestra alimentación. El gas sería, en este caso, el oxígeno, aunque hay otros elementos dentro porque en el aire también hay nitrógeno, muchísimo más que oxígeno, y también de eso nos alimentamos, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, oxígeno del agua y de los alimentos ya más sólidos. Oxígeno y agua continuamos en el ayuno, pero en cuanto a alimentos sólidos, no. Cuando dejas de tener este tipo, digamos, de alimentación sólida, el organismo entra en una cosa que se llama autofagia, o sea, se come a sí mismo. Y hay un protocolo. El organismo, la naturaleza, lo que hace es trabajar desde un protocolo, digamos, que surge de forma espontánea, ¿no? Primero, cuando ya dejas de dar alimento, el organismo se come, pues, por ejemplo, reservas de grasa, ¿ok?
y se alimentará de eso. Eso por entender un poquito la idea. Lo combustiona lo que tiene. Si no tenemos madera, pues entonces pilla papel, cartón, lo que tengamos, rompe trocitos de cosas, pum, lo mete a la llar de foc y ahí se quema eso que tenemos como reservas. Cuando las reservas se terminan, automáticamente, y ahí viene la parte terapéutica curativa más que otra cosa, se eliminan los desechos incrustados. ¿Qué son los desechos incrustados? Cuando nosotros nos alimentamos mal, cuando tomamos elementos que no son sanos, hay una primera parte digamos, de esta cantidad de sustancias que pasan al torrente sanguíneo y se mueven por el torrente sanguíneo. Cuando llevamos mucho tiempo, que es la mayoría de personas, comiendo mal, no haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, del torrente sanguíneo pasa directamente a las células, digamos al entorno celular, que hay que pasar a través de los capilares y de ahí a los tejidos. Y entran y se quedan en el líquido que hay entre las células, que luego pasa dentro de las células y a veces pasa incluso al núcleo de la célula. Estos desechos, eliminar esos desechos se le llama en medicina natural desincrustación. Cuando estamos haciendo un ayuno y en la primera etapa ya hemos consumido las reservas que teníamos energéticas, como la grasa, automáticamente el organismo dice, ¿qué es lo siguiente que puedo quemar? Pues los residuos que están incrustados en las células, en los tejidos, ¿ok? Entendemos tejidos como conjunto de células. Ok, y esa es la segunda fase. Hasta aquí todo está genial. La tercera fase del ayuno es que lo que se consume, lo que el organismo se come, son tejidos deteriorados. ¿Okay? Y en estas tres etapas de lo que sucede en un ayuno, no pasa nada prácticamente, salvo personas que no están preparadas para ayuno. Ahora hablaremos, pero me voy a apuntar una cosa para no olvidarme. ¿Vale? Entonces, el problema viene, sobre todo, el problema viene cuando ya no hay reservas, ya no hay desechos que eliminar o que consumir y ya no hay tejidos deteriorados que consumir también para quemar. Entonces, automáticamente, como la vida favorece la vida y el organismo se aferra lo más posible a no morir, entonces automáticamente empiezan a hacer lo que se llama la autofagia, que sería comerse la musculatura. Y lo hemos visto 1000 veces en fotografías y vídeos de, por ejemplo, los campos de concentración, que vemos a la gente súper famélica y que ya solamente se le ven los huesos porque son piel y huesos, ya no hay musculatura. Ese tiempo de ayuno, cuando ya se pasa a la tercera etapa, a la tercera fase, entonces el cuerpo, para no morirse, se come la musculatura y aquí estaría lo grave. El problema esto sucedería más o menos, depende, se puede estar sin comer básicamente un mes, 40 días, ¿ok? Pero insisto en que no recomiendo un ayuno de estas características porque hay una serie de cosas que hemos de tener en cuenta. Primero de todo, para poder hacer un ayuno, idme haciendo preguntas, si queréis, porque así lo hago también a vuestra medida. Entonces, para poder hacer un ayuno, necesitamos previamente preparar el cuerpo. El cuerpo hemos de prepararlo, no podemos pasar de comer súper mal, dulces, carnes, etcétera, 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 Coca-Cola, café, tabaco, bum, bum, a automáticamente hacer un ayuno, porque eso generaría una crisis curativa. Las crisis curativas no siempre son malas, pero sí que generan reacciones indeseables, dolores de cabeza, supuraciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, antes de hacer un ayuno, hemos de preparar el organismo para que todo sea más tranquilo, más fluido. Primera parte. Por tanto, preparar el cuerpo. Siguiente cuestión, preparar la mente. Hemos de preparar la mente. Esperad, que voy a... Es que así no me olvido de cosas que me van viniendo. Preparamos el cuerpo. De esta manera preparamos la mente, que ahí tenemos el gran inconveniente. Preparar la mente es el gran inconveniente, porque los primeros días del ayuno pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Más de 5 es raro. Los primeros días pasas mucha hambre.
pasas tanta hambre que si la mente no está preparada para entender este proceso y para traspasar esas ganas de comer, que a veces son increíblemente difíciles de gestionar, entonces pasarás de estar 3-4 días sin haber comido nada a comer algo de manera prácticamente compulsiva. Te comerás un bocadillo, te comerás, da igual, cualquier cosa que tú te comas de esa manera, con esa ansiedad, después de varios días sin comer nada, generarán un problema serio, muy serio. Esto yo lo he visto en alumnos que lo han hecho, incluso en pacientes que han querido hacer ayunos y que de repente no han aguantado estos primeros días. Y entonces se han creado un problema muy, muy serio de entrada a nivel del sistema digestivo. Luego, a continuación, hígado. Y de ahí ya podríamos ir tirando del hilo de lo que realmente sucede. Por lo tanto, la mente debe estar muy, muy preparada. Siguiente es el lugar del ayuno. El ayuno debe siempre hacerse preferiblemente fuera de una ciudad donde no haya contaminación. Ahora sí que se podría hacer un ayuno porque ahora no hay prácticamente contaminación en Barcelona. Entonces, contaminación me refiero atmosférica, pero también me refiero a la contaminación de ruidos. El organismo, en el momento, que es lo que os decía, cuando deja de haber ruido o cuando deja de haber mala alimentación, el organismo enseguida se reequilibra y, por ejemplo, y lo notaréis mucho cuando hagáis dietas depurativas y cosas así, que ahora hablaremos, lo que hace el organismo es, se utiliza todo mucho más, la vista es más clara, el oído está más claro también. ¿Por qué? Porque la circulación fluye de otra forma, se oxigena más, etcétera, etcétera. Entonces, todo queda como mucho más más equilibrado. Entonces, esa sensibilidad lo que haría sería que un ruido de un coche, de lo que sea, ¿no? Nos afectaría todavía muchísimo más. Por tanto, es muy importante ir a un lugar donde sepamos que no hay ruidos y que no hay contaminación. ¿Okay? Karina pregunta, ¿cuánto tiempo es recomendable un buen ayuno? Ahora os comento esto. Termino estas, digamos, etapas y ahora te comento. Entonces, por tanto, el lugar es muy importante. Si pudiera ser el campo y tener ya unos días por delante, sería ideal. Los ayunos están muchas veces, porque si no os cuesta, o sea, os sale muchísimo más a cuenta hacer una monodieta o algo de lo que también ahora hablaremos como alternativa al ayuno, o son como medio ayunos, ¿no? Entonces, lo importante no es tanto el durante el ayuno, que quedará muy claro, como ahora os explicaré qué hay que hacer, sino realmente la clave del ayuno está en el después. No tanto en el durante, sino en el después. Porque lo difícil realmente es salir de los ayunos. Porque si estamos una semana, 10 días, 15 días haciendo un ayuno, no puedes empezar a incluir la comida de repente en una cantidad, porque eso generará un problema muy, muy grave. Puede realmente alterar todo el sistema digestivo, sistema nervioso, flora intestinal, y por lo tanto la clave del ayuno es salir del ayuno, preparar la mente y salir del ayuno. Y ahí ahora sí que te respondo, Karina, ¿cuánto tiempo es recomendable? Mirad, un ayuno de un día prácticamente no es un ayuno en el sentido amplio de la palabra. Un día de ayuno lo podemos hacer sin problemas. Yo creo que lo ideal sería mínimo 3 días de ayuno, ¿ok? 3 días de ayuno en los cuales solo se ingiere agua. Se hace lo que se llama la trofología del oxígeno, ¿ok? O sea, nos alimentamos, hacemos ejercicios de respiración todos los que podamos, no ejercicios heavy, sino tomar conciencia de la respiración, porque ahí lo que haremos es equilibrar, favorecer el equilibrio del sistema nervioso. La trofología respiratoria es muy importante en este momento. Y después se toma agua a pequeñitos sorbos y se va tomando 1,5 litros o así, ¿ok? De silencio, agua también infusiones, no, cualquier nutriente, aunque sea en forma de principio activo de una planta, ya no sería ayuno. Estamos hablando de lo estricto, ni siquiera ese que se le llama ayuno de sirope de arce no es realmente un ayuno, porque ayunar es evitar todo tipo de nutriente. Como no podemos estar sin beber agua, porque a partir de 3, 4, 5 días empezaríamos a tener problemas serios, de agua sí que hemos de tomar, ¿vale?
Y además no agua como se hacía antes, agua destilada se tomaba. Es un error tomar agua destilada. Es importante que sea de baja mineralización, pero que tenga minerales, porque así se favorece el intercambio entre los diferentes tejidos, porque hace falta ese contraste, me invento ahora, sodio-potasio, ¿entendéis? O sea, en el organismo es muy importante el intercambio, y ese intercambio se da gracias a ciertos tipos de minerales que trabajan de manera sinérgica, ¿ok? Por principio de los opuestos. Siempre debe haber un poquito de algún mineral, y un agua de baja mineralización está bien, pero nunca un agua destilada, ¿ok? No haría realmente un efecto. Entonces, agua. Cuando hablamos de ayuno solo nos referimos a agua. Siguiente cuestión. ¿Qué más me preguntabais? ¿Las mujeres lo pueden hacer en cualquier momento o hay que tener en cuenta las fases del ciclo? Totalmente de acuerdo. Como no sabemos qué sucede en cada una de las mujeres que van a querer hacer un ayuno, tendremos en cuenta, justo después de haber terminado toda la parte de la menstruación, cuando ya termina, ya sentís que pum, ya pasáis a la siguiente fase, hasta un par o tres de días antes. Ese sería el ideal, pero tampoco vais a estar tantos días de ayuno, porque no conozco a nadie aquí viviendo en una ciudad que pueda hacer ayunos tan largos. Pero siempre separarlos lo más posible de la menstruación por también sistema endocrino. Y hay que tener muy en cuenta una cosa, a las chicas, vosotras sois máquinas más complejas que nosotros, clarísimamente, porque vosotras estáis preparadas, estáis diseñadas para la concepción. Entonces hay una sofisticación mayor en el sistema nervioso, umbral de dolor, en el sistema endocrino, obviamente, y en el mundo emocional también. Entonces, yo siempre digo que sois mucho más sofisticadas, nosotros somos más primarios, vosotras más sofisticadas. Pero ¿qué pasa? Que también si hay un poco de desequilibrio hormonal a causa de falta de nutrientes, como una cosa que sucede muchísimo, que son los ácidos grasos esenciales, linoleico y alfa-linolénico, ¿vale? Entonces, un ayuno os podría generar algún problema. Por lo tanto, separarlo lo más posible y hacerlo, acotadlo más si no sabéis muy bien cómo estáis, ¿no? A nivel de nutrición, porque hay carencias subclínicas que pueden marcar un poco la diferencia. Cuando entramos, ¿cómo entramos? Muy bien. Ok, pues eso es básicamente a lo que íbamos. ¿Cómo entráis? Primero, vamos a suponer una cosa. No vamos a hablar de un ayuno de 30 días. Vamos a hablar de un ayuno de una semana. Porque, como he dicho, es muy importante cómo se hace la salida. A partir de 5 días, incluso antes, a partir de 3-4 días, cada día de ayuno implica 2 días de salida del ayuno. ¿Vale? Si estamos en una zona de paz, absolutamente, ahora voy a volver a la analogía del ruido, si hemos estado en un monasterio cerrado, sin sonidos prácticamente más que de la naturaleza, no podemos salir de ahí, pum, y plantarnos en Barcelona en pleno viernes por la tarde, con todo el tráfico, porque eso nos va a generar un problema muy, muy serio, muchísimo más serio. La generación de cortisol la tenemos asegurada. Y eso puede generar un problema muy, muy claro. Por lo tanto, lo mismo en cuanto al comer. Si hemos estado unos cuantos días de ayuno, prácticamente solamente ingiriendo oxígeno y agua, hemos de hacer el doble de tiempo de salida. Por cada día de ayuno, repito, son 2 días de salida. Este previo podríais estar, por ejemplo, una semana comiendo vegetariano, sería lo ideal, mucha fruta, mucha verdura, crudas también, comer arroz integral, podéis comer incluso alguna legumbre, podéis comer algas, etc. Y durante unos días, una semanita, podéis estar con esta dieta. Eso favorecerá que no sea tan agresiva la salida de los desechos en un momento dado que pudiera surgir. Si ya sois vegetarianos, entonces lo que os propongo es, por ejemplo, no cenar, cada día no cenar o merendar como última comida del día. Merendar, por ejemplo, fruta. Desayuno y comida normal, si sois vegetarianos o veganos, ¿eh? Y ya por la tarde hacéis alguna pieza de fruta y procuráis que haya ya ese impasse desde las 6-7 de la tarde hasta las 8-9 de la mañana del día siguiente, que son, bueno, por lo menos unas 12 horas.
perdón, unas 10 horas, ¿vale? Entonces, bueno, serían más horas, pero 7 de la tarde, como muy tarde, mejor 6, hasta las 8, que serían, pues eso, 14 horas ahora. Entonces, cuando hacéis el ayuno, ya es muy fácil, es no comer, se bebe pequeños sorbitos. Muy importante durante el ayuno hacer ejercicio. Obviamente no vamos a hacer un ejercicio potente, pero sí caminar, hacer yoga, hacer un pilates, movimiento, se puede hacer baile, un baile más o menos suave, baile danza, ¿vale? Porque es muy importante favorecer el fluir de la sangre. Cuando nosotros estamos sentados, estamos quietos, esta vida de alguna manera tan quedada, estamos sentados, no hay tanto movimiento, lo que hace es densificar un poquito la fluidez de la sangre. La sangre necesita del movimiento para su normal, digamos, fluidez. Si no, la sangre es un tejido líquido que ante la falta de movimiento tiende a solidificarse. De ahí siempre digo que cuando una persona está en un hospital y ha de estar en una cama, le meten heparina, ¿vale? Porque la sangre, cuanto más quietos estamos, más tiende a solidificarse y podría crear coágulos o cosas así. Entonces, claro, cuando más nos movemos, la sangre fluye mejor, más fácilmente, se oxigenan mucho más las células, ¿ok? Y favoreceremos un ayuno muchísimo más correcto, ¿no? Sin menos problemas. Entonces, movimiento, una o dos veces al día, suave, pueden ser caminadas, pueden ser yoga también, puede ser baile, etc. Y esto tenerlo muy claro. Luego también es muy importante el movimiento mental. ¿Qué quiere decir? No estarnos así como si fuéramos unos lamas tibetanos en un retiro de, ¿sabes? No, lo que sería ideal es que escribiéramos, si os gusta escribir, leyéramos, si os gusta leer, pintar, tocar música, escuchar música. El cerebro también debe tener ahí un movimiento, es muy importante. Otro momento podremos hablar, si queréis, de las enfermedades degenerativas tipo Alzheimer, tipo Parkinson, porque hay elementos, digamos, preventivos muy interesantes que podríamos tener en cuenta, porque Parkinson y Alzheimer no aparecen de repente, sino que se van configurando a partir de los 40 y tantos. Luego, si no, será muy difícil. Entonces, se puede hablar. Entonces, una de las claves para el equilibrio cerebral también es el movimiento. Por tanto, también haremos un poquito de ejercicio mental durante el ayuno, que nos irá muy bien para muchas cosas, como también elemento regenerativo del cerebro. ¿Vale? Entonces, me preguntas los días, pues eso, podéis empezar con 3 días y hacéis una salida de 6 días. Eso implica 9 días digamos, de ejercicio de ayuno, que a nivel orgánico es una maravilla. No podéis imaginar la maravillosa, digamos, el estado que nos deja, ¿no? Entonces, a partir de 3 días, 4, 5 más o menos, se puede empezar a hacer una salida del ayuno. La salida del ayuno se empieza ingiriendo, sobre todo si hemos estado muchos días, se empieza ingiriendo cucharadas soperas de zumo de frutas. No de hortalizas, sino de frutas. Como mucho, si queremos alguna hortaliza, trabajaríamos con la zanahoria, pero mejor incluso algún tipo de fruta. Zumo líquido y se toman de 3 a 5 cucharadas soperas al día, el primer día. ¿Ok? Esto es importante. El segundo día se incrementa hasta tomar, no llegar a un vaso, pero 3/4 de vaso de esta misma, digamos, de este mismo protocolo, ¿no? A partir del tercer día se puede empezar a incorporar ya lo mismo, pero se utiliza lo mismo, pero se incorporan ya purés de verduras, donde podemos incluso añadir un poquito de patata. Ni queso, se entiende que solamente es hortalizas y un poquito de patata. O calabaza, no patata y calabaza, que eso genera una incompatibilidad. ¿De acuerdo? Y ahí podemos estar 1 o 2 días más y luego se puede trabajar incorporando un poquito de unas 3 cucharadas de yogur al día, repartidas en 3 veces.
A partir de aquí se va incorporando poco a poco ya la fruta, digamos, y la hortaliza ya comida normal, bien masticada, y a partir la siguiente fase ya sería ir incorporando algún cereal. El cereal ideal sería el arroz integral bien hecho, no puntito duro, sino bien hecho. Y ahí podemos pasar 2-3 días tomando todo lo anterior junto con esto. A partir de aquí ya podríamos empezar a incorporar alimentos nuevos, ¿vale? Esto sería un poco de resumen de lo que sería un protocolo de ayuno. Ok. Idme haciendo preguntas, ¿eh? Entonces, muy bien. Claro, el ayuno, insisto, los primeros días pueden ser caóticos si no estamos preparados mentalmente y podemos acabar engulléndonos un bocadillo de lo que sea, de jamón, ¿ok? Sí, el zumo es natural, total, o sea, nada de zumo de pote, nada de zumo de pote en absoluto, sino zumo recién hecho por nosotros. Entonces, en un momento dado, un semiayuno o un pseudoayuno sería lo que creo que el otro día hablaba, ¿no? A ver, dices... A ver, preguntas si hay alguna fruta que no se pueda. Mi recomendación es primero entender o sentir qué fruta realmente nos sienta bien y no obligarnos a comer una fruta que no nos acaba de sentar bien. Hay frutas que no sientan bien a la gente. ¿Okay? Y cuando hablo de fruta, tampoco me refiero al plátano. El plátano sería un alimento anabólico, de construcción, no catabólico. Catabólico sería para eliminar, para ayudar a la eliminación. Por tanto, el plátano se toma en otro tipo de contexto. Entonces, trabajaríamos con frutas que nos gustaran mucho con un matiz. Las ácidas, semiácidas, las tomaríamos más en la franja de la mañana hasta como muy tarde, las 12, y ya de 12 hasta las 5 o 6 de la tarde ya tomaríamos frutas más dulzonas. No tanto lo ácido, porque lo ácido lo que hace es estimular el metabolismo, los ácidos orgánicos. La compota de fruta vendría, la podríais hacer siempre y cuando, esto es una pregunta de Karina, siempre y cuando no le pongáis azúcar, o sea, sería puramente fruta, y la incorporaríais, la podríais incorporar en el momento que ya empezáis a incorporar los purés de hortalizas, en ese momento, pero no desde el principio. El principio, sobre todo, insisto, cuando se ha hecho como bastantes días, a partir de 4 o 5 días, es importante que lo primero que ingeráis sea algo líquido, ¿ok? Y además, muy bien masticado, aunque sea líquido se mastica, ¿ok? Y que pase fácil hacia adentro. No sé por dónde me había quedado, a ver, ¿qué hacer cuando te da el ataque de hambre? Claro, es que ¿qué hacer cuando te da el ataque de hambre? Una cosa es que la persona que viva contigo te ate de pies y manos y no te deje ni moverte, ¿vale? Porque si no es muy difícil. Los ataques de hambre, debéis pensar una cosa, no es solamente una cuestión de hambre, porque el organismo tiene muy claro que los primeros días se pueden pasar sin ningún problema. O sea, no es una cuestión de que vuestro cerebro sabe que es una cosa como de supervivencia, que si no os vais a morir, no llega a este extremo, por lo tanto es una cuestión de mente. Por eso digo, nadie que no esté preparado que haga un ayuno si no tiene una preparación mental previa. Normalmente los ayunos, porque si no se trabaja con otro tipo de terapéutica, ¿no? De práctica terapéutica, pero los ayunos están muy unidos a una conciencia profunda. O sea, no se desune, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, no se desune el ayuno de una práctica espiritual o espiritualista. Por lo tanto, esa es tu agarradera, tu fundamento para cuando comas o cuando tengas hambre, no te comas lo primero que te llegue digamos, que tengas a mano. Por lo tanto, sí, el ayuno, unidlo siempre a esa conciencia más profunda de las cosas. No estoy hablando de dogmatismo ni nada, que als campunasheu ya sabéis que yo de dogmático nada de nada. Pero sí que es verdad que esas vivencias más profundas que tenemos los seres humanos, que nos conectan con aspectos más sutiles de la vida, son uno de los fundamentos básicos para hacer un trabajo correcto en cuanto a cuando tengamos algún tipo de tentación, porque el hambre es muy dura. El hambre emocional
es muy difícil de hacer, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacer? Pues bueno, pues eso, primero, por eso es tan importante el previo. Si no os respondo a las preguntas, por favor insistid, ¿vale? Vale, mirad, ayunos. Yo tuve el regalazo de conocer, he tenido el regalo de conocer a gente de lo más maravilloso en la medicina natural del siglo XXI, a dos de las personas más fantásticas, uno Felipe de Torres del Solar y otro Amparo Muñoz, que eran una maravilla, eran grandes sabios de la medicina natural. Yo un día le preguntaba algo parecido a Amparo y le decía, a ver, ¿cada cuándo tengo que hacer una monodieta, una depuración? Y me decía, ¿tú estás enfermo? Pues ¿para qué tienes que hacerlo? Aliméntate bien y ya está. Y esa es clave. Y eso nos lleva a ese elemento de que tu alimento sea tu única medicina. Hipócrates, 2000 y pico de años, 2300, 2400 antes de Cristo. Imaginad si ya se sabía hace tiempo. Por lo tanto, no es tan importante hacer un ayuno, sino alimentarse bien, porque el organismo enseguida, yo lo he visto desde hace 20 años y lo veo en los pacientes. Cuando el paciente entra en hacer un cambio de alimentación, solamente dando una dieta de mantenimiento, no tenéis ni idea hasta qué punto podemos realmente llegar a equilibrar al organismo y muchas veces traspasar problemas físicos, enfermedades, incluso crónicas. Os lo digo en serio. La clave es hacer esta alimentación equilibrada. Vale, ok. Sin embargo, bueno, como venimos de una vida pues, como la que ya sabemos que tenemos, se pueden hacer ayunos o semiayunos, que no me vaya sin hablaros de los semiayunos, se puede hacer en primavera y en otoño, sería lo ideal. También se pueden hacer en verano, ¿vale? Si hay suficiente agua. Pero esos serían los dos momentos, sobre todo porque la energía del organismo está muy adecuada para eliminar, ¿vale? Primavera y otoño. Verano también sería, pero los que más nos gustan son primavera y otoño. Y entonces se harían la cantidad de días que cada cual pues sienta en su momento. No sé si me dejo nada más. Vale, entonces si queréis, si tenéis más preguntas sobre ayuno, me las vais haciendo, ¿vale? Os voy a hablar de otros semiayunos, ¿vale? O mejor, más que semiayunos, pseudoayunos, porque un semiayuno sería irte cada día, o sea, la última comida del día sería la comida del mediodía. Y eso ya no comes nada más hasta el desayuno del día siguiente. Esto es un semiayuno. Muy óptimo para las personas que puedan tener o crean que puedan tener una reacción o miedo a no responder mentalmente a esa necesidad imperiosa de comer. Esos son muy adecuados. A ver. Vale, los beneficios del ayuno, me preguntas. El ayuno, de entrada, como hemos dicho, si se hace un buen ayuno de suficientes días, tenemos estas tres previas fases, previas a la autofagia real, que es cuando el organismo consume su propia musculatura, que eso sí que nunca se debe llegar a esto, nunca, nunca en la vida, porque eso es prácticamente, no tendría solución el problema después, por eso hay que ir con mucho cuidado. Pero si hacemos una semana, 15 días, no pasa nada. Los beneficios son estas tres primeras fases, que es se eliminan las reservas, se eliminan desechos incrustados y luego se eliminan tejidos deteriorados. Por lo tanto, ejerce un efecto terapéutico de primer orden. Esas mismas situaciones de campo de concentración también han traído cosas muy curiosas. Personas que en la vida normal tenían una enfermedad X, durante los confinamientos de este tipo, donde no se daba comida o habían días enteros que no comían, dejaban de tener síntomas de esas enfermedades. Eso se llega a dar. Por lo tanto, el beneficio así a priori es obvio. Los que no se ven, bueno, sobre todo si estás ya sano y tal, no se verá de una manera espectacular, pero sí que el organismo lo agradece mucho. La falta de actividad es muy importante. No sé si aquí o en otro lado, pero siempre digo que la salud se fundamenta en una trinidad. Y es básica. Y esa trinidad también tiene una jerarquía, o sea, un orden. Es ejercicio, alimentación y reposo. El reposo, y cuando digo ejercicio, alimentación y reposo me refiero
a ejercicio, alimentación y reposo de cuerpo físico, o sea, de nivel físico, a ejercicio, alimentación y reposo de nivel emocional y ejercicio, alimentación y reposo de nivel mental. O sea, todas las dimensiones de las que estamos, digamos, hechos, deben tener su ejercicio, su alimentación y su reposo. El reposo, digamos, que genera un ayuno es absolutamente regenerativo de estas tres dimensiones del ser humano. Por lo tanto, no siempre se verá claramente, pero sí que realmente sí que lo notamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, semiayunos, por lo tanto, son una opción interesante para quien no se vea preparado para hacer un ayuno entero. Y un semiayuno se puede hacer casi, no diré in eternum, pero sí durante mucho tiempo, durante semanas enteras. Por supuesto, no se trata de desayuno y comida lo que te da la gana, ¿vale? Porque si te vas al McDonald's, bueno, ya a la noche no cenaré, te vas al McDonald's, bebes Coca-Cola, bebes café, fumas, tomas alcohol, etcétera, 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 no vamos a tener un efecto claramente positivo sobre la salud. Yo recomiendo que si decidís hacer un semiayuno, el desayuno y la comida sea o vegana o que sea ovo-lacto-vegetariana. Ahí sí que realmente vais a notar efectos de una manera maravillosa. Insisto, hablo del semiayuno. ¿Okay? Luego hay pseudoayunos. Y el pseudoayuno más característico es digamos, ese tiempo de lo que se llama la regeneración por sirope de arce. ¿Vale? Que eso tiene un protocolo muy concreto y se hace durante varios días. También debe haber un previo, hemos de preparar al cuerpo, y debe haber un post también. ¿Ok? Hemos de permitir que el cuerpo se vaya adaptando de nuevo a lo sólido. Si no, no va a tener efecto o no va a tener el efecto deseado. Lo he visto muchas veces. Hay gente que dice, a mí me ha sentado bien. Cuidado, no quiero explicar situaciones ahora para no alargarme mucho, pero creedme, previo y post son fundamentales, tanto como el durante. En el sirope de arce, como se está ingiriendo también azúcar, que cuidado, que aquí hay una cosa interesante a tener en cuenta. El sirope de arce cuesta carísimo, cuesta 40 y tantos euros o por ahí. Podéis hacer lo mismo con sirope de ágave, que es mucho más barato y tiene el mismo efecto. Así que no te hace falta el sirope de arce. Claro que es mejor si quieres, pero en realidad solamente con el hecho de estar ahí haciendo este tipo de práctica ya tiene sus beneficios fantásticos. Pero recordad, no todo el mundo está preparado para pasarse una semana, 8 días, 15 días haciendo este tipo de pseudoayuno, ¿vale? Porque también conozco gente que se ha pasado a partir del cuarto o quinto día de eso a comerse un bocadillo. Y he visto bocas enteras llenas de llagas por el efecto sobre el sistema bueno, sí, también nervioso y digestivo, de pasar de estar unos días solo tomando esto a comerte un bocadillo de tortilla. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso, muchas veces, sobre todo al principio, es mejor hacer un semiayuno, o sea, medio desayuno, comida, y luego ya hasta el día siguiente, o ya entrar en una cosa que hablábamos el otro día, que es una monodieta, en la cual vosotros lo que hacéis es ingestión de toda la fruta, o sea, la cantidad de fruta que vuestro cuerpo quiera, ¿ok? Por ejemplo, manzanas, desayuno manzanas, comida, hora de la comida manzanas y hora de la cena manzanas. Coméis lo que queráis. Si entre medio de desayuno, comida y cena tenéis hambre, podéis trabajar ahí, sí podéis trabajar con alguna tisana, con un poquito de miel y os subirá la energía. ¿Vale? Y esto es mucho más óptimo, porque podéis pasar de una monodieta a luego a comer normal, entre comillas, sin problemas, prácticamente porque habéis ingerido alimentación cruda. Frutas, pues bueno, pueden ser manzanas, nunca plátanos, que quede claro. Puede ser fruta, puede ser manzana, puede ser melocotones, puede ser... En verano, por ejemplo, es excelente, yo lo hago porque es que me encanta. Podéis pasaros un día, 2, 3, 4, 5, una semana a base de sandía. Tenéis un alimento refrescante y expansivo. ¿Qué hace? ¿Qué provoca el calor del verano? Provoca esas somnolencias, ese atontolamiento, ¿me permitís la palabra? Que nos da esos calores que nos contraen realmente.
el fuego contrae. Poner algo al fuego y ya verás cómo, ¿vale? Y pasa exactamente lo mismo con lo que sucede en verano. Por lo tanto, por eso la naturaleza, y por eso es importante tomar lo que toca en cada momento, nos da melones y sandías que son alimentos súper refrescantes porque aportan mucha agua y expansivos. Entonces, los efectos del calor se minimizan muchísimo. Y si queréis hacer monodieta, es ideal. Podéis pasaros, insisto, todo el día comiendo melón o sandía. Y no digo y sandía, sino o sandía. ¿Vale? Y eso es fantástico, es un pseudo ayuno maravillosísimo. Y ya veo rostros ahí que dices, esto lo voy a probar. Las caras se han cambiado bastante desde que hablaba del ayuno a cuando he hablado de la sandía. Algunos rostros los veo ahí. Ahora no disimuléis. ¿Vale? Bueno, muy bien, perdonad por la broma, ¿eh? Jefa, no t'enfadis amb mi, és per minimitzar una mica la serietat. És que jo quan em poso serio, bueno, la gent s'espanta a vegades, pero yo soy cachondo total. Bueno, entonces, queda clara que una práctica fantástica sería, alternativa, sería la monodieta. Para quien no esté preparado para la monodieta, también os hablo de una cosa que os comenté el otro día. Podemos hacer un día o 3 o una semana, o, cuidado, podríamos hacerlo incluso un mes seguido, y eso es de una regeneración orgánica maravillosa, esa monodieta, o dieta frugívora. ¿Qué quiere decir? Tomamos un solo tipo de dieta, perdón, de fruta por ingesta. Si toca manzanas, solo manzanas. Si nos apetece melocotón, solo melocotón. Pero a lo largo del día variamos. Desayuno un tipo de fruta, comida otro tipo de fruta y la merienda, cena, otro tipo de fruta. Aquí sí que podemos incorporar el plátano en algún momento dado del día, no comernos 5 plátanos, pero comernos un par de plátanos, sobre todo 1 o 2, bien masticados, muy bien masticados. El plátano se tiene que masticar, es importante, si no causará problemas de sistema digestivo. ¿Por qué? Porque muchas personas, sobre todo si hay problemas de flora, ¿qué es lo que sucede? Que el plátano es un hidrato de carbono de asimilación lenta, y si tú te lo engulles, no se ha ensalivado suficiente, y la ensalivación lo que hace es aportar la enzima que hace la primera digestión química, que es la tialina, que se genera en la boca. Por tanto, hemos de ensalivar muy bien. La masticación lo que hace es ensalivar muy bien el plátano y luego que pase prácticamente solo hacia el estómago. ¿Ok? Esa es la historia. Entonces, sí que se puede tomar 1 o 2, mejor 1, ¿vale? Y bien masticadito y tal, lo que hará será favorecer un buen, nos dará energía y nos saciará también. ¿Ok? ¿Qué más? Por tanto, tenemos o monodieta o dieta frugívora, o sea, diferentes variedades de fruta a lo largo del día. La otra opción, ya de pseudoayuno, que ya nos metemos en la ingesta, pero es una ingesta depurativa de primer orden. Sería desayuno, fruta, comida, ensalada de hortalizas, solo con aceite de oliva, y fruta más dulzona por la tarde. Y eso sería prácticamente lo que yo os propongo como ayuno, semiayuno o pseudoayuno. Si me hacéis preguntas, a ver. Javier Crosas dice jajajaja, no entiendo el qué, ¿vale? Igual es por lo que he dicho de chiste, no lo sé, ¿vale? Y Ana Morera, ¿se ha de escoger algún solo tipo de fruta al día? Sí, esto ya os lo he comentado. Podéis escoger un solo tipo, la que os sienta bien, en su punto de madurez. No podemos coger ni digamos, ni crudas, ni verdes, ni tan maduras, lo justo. Y en el plátano 3/4 de lo mismo, nunca en la vida un plátano verde. Y una cosa muy importante durante el ayuno, y lo que os hablaba antes, es favorecer la evacuación. Si no estamos seguros que no vamos a favorecer la evacuación, sobre todo en los primeros días, no nos metamos en ayuno. Si nos metemos en semiayuno o en monodieta o dieta frugívora, hemos de favorecer la evacuación a base de alguna planta medicinal o a base de alguna lavativa, ¿de acuerdo? Porque es clave, si comemos, sobre todo en los semiayunos o monodietas, comemos y no evacuamos, estamos incorporando al torrente sanguíneo de nuevo residuos. La evacuación es básica. En medicina natural es un fundamento importante.
Javier Crosas, por tu sentido del humor. Vale, sí, sí, gracias. Es que te prometo que a veces me pongo tan serio, que la gente se piensa que no sé, pero sé incluso algún chiste. La fruta tiene que ser orgánica siempre. Es ideal. Si vamos a hacer un trabajo en este sentido, ideal que sea orgánico, como mínimo que sea de proximidad, de un pagés que sea de confianza. Pero, por ejemplo, esta es muy buena pregunta. Me voy a apuntar otra cosa para no olvidarme. Vale. Muy importante, porque, por ejemplo, en primavera, una de las que se hace, que yo nunca he recomendado, porque no sabemos si puede generar tal cantidad de, digamos, de expresión del mundo interno hacia afuera, o sea, una crisis curativa potente, es la de fresas, ¿vale? Pero hay gente que tiene alergias a las fresas, hay gente que tiene media tolerancia a las fresas. ¿Y qué sucede también con las fresas? Que son mucho más susceptibles de ser contaminadas por abonos o por lo que sea, porque tiene la piel muy finita. No es lo mismo una manzana que coges, la pelas y no es tan grave. Eso es importante, ¿eh? Pero no es tan grave. Por tanto, yo no recomiendo la de fresas. En una, por ejemplo, una dieta frugívora, pues la primera fruta de la mañana, fresas, estaría muy bien, ¿vale? Pero como monodieta nunca la he recomendado. ¿Cuál sería la monodieta para este momento? Y es la monodieta de base, históricamente la más adecuada, ¿no? La de cerezas. Entonces podéis hacer una monodieta durante todo el día de entre un día y una semana, por ejemplo, de monodieta de cerezas. Desayuno cerezas, comida cerezas y cena cerezas. ¿Qué es lo que se hace entre medio? Preguntaban antes respecto a si se toman infusiones. Se pueden tomar infusiones, pero mucho mejor algún tipo, digamos, de cosa que ayude, que favorezca de otra forma, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo lo que no daría es algo para el hígado, para no... El hígado ya funcionará bastante bien cuando no se le dé tanta ingesta. Entonces, no le provoquemos más. Dejemos que trabaje a su ritmo, ¿vale? Lo que sí que se puede hacer en el caso de las cerezas es coger los pedúnculos de la cereza, el rabito, se lava bien lavado, por eso también es importante que sea orgánico, se lava bien lavado y en la dosis de cucharada sopera de estos rabitos por vaso, o sea, serían 3 para tomar 3 caldos al día, se hierve durante unos 5 minutos, se deja reposar unos 20 minutos, media hora, y ese caldo es un caldo diurético de primer orden y se acostumbra a asociar la monodieta de cerezas a este caldo depurativo de pedúnculos de cereza. Pero hay un caldo fantástico, estupendo, maravilloso. Perdóname, Raúl, ¿puedes volver a repetirlo? No sé si me La acordaré. dosis del rabito. ¿Perdón? ¿Puedes volver a repetir la dosis del rabito de la cereza? Vale. La dosis es cucharada sopera de trocitos de rabito por vaso. ¿Qué quería decir? Que vosotros podéis hacer en 1 litro de agua, ideal, y así es un poquito menos de la dosis, pero ya va bien que sea un poquito menos. 3 cucharadas soperas por litro de agua. Dejáis hervir 5, 6, 7 minutos. Yo no soy partidario de hervir mucho la hierba, ¿vale? Unos 5 minutos de hervor, a fuego medio, a fuego lento podría ser bien 1/4 de hora, 20 minutos, a fuego lento. Apagáis el fuego, tapáis y dejáis reposar, pues bueno, media horita o así. Y a partir de ahí ya se puede tomar. 3 cucharadas soperas por litro de agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver... No Perdóname que te vuelva a interrumpir. Sí. Hay naturópatas que aconsejan la maceración en vez de hervirlo, macerarlo, es decir, tenerlo durante toda la noche con agua macerándose. ¿Tú lo recomiendas esto? En el caso de los rabitos de cereza, no, porque tampoco extraeremos tanta cantidad. Sí que hay plantas que es mucho mejor, por ejemplo, si queremos trabajar directamente con un alpagofito, al alpagofito nunca lo pasaremos por el fuego. Cogeremos la cucharada, la meteremos en agua y dejaremos 12 horas en maceración. En el caso de los rabitos de cereza, no, necesitan hervir. ¿Vale? Muy bien.
En el caso, por ejemplo, de cardo mariano, también el hervor, la infusión, no se recomiendan tanto, pero ya en este caso yo trabajo directamente o con extractos o con comprimidos o con cápsulas, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Un caldo fantástico, estupendo, maravilloso, que sabe mejor incluso, es el caldo de manzanas. Este tiene un efecto diurético, tiene un efecto también antiinflamatorio, y en algunos países de Sudamérica le llaman agua de locos. ¿Por qué? Porque va muy bien para el sistema nervioso. ¿Vale? No es que haga milagros, pero va muy bien. Entonces, ¿cómo se hace? Se cogen 3-4 manzanas medianas, se lavan bien lavadas, se parten en varios trozos y se meten todos sin pelar, sin quitar las pepitas ni nada. Y se dejan hervir a fuego muy lento, podría servirlo 1 hora. Pero a fuego medio lo podéis servir unos 20 minutos. Y de nuevo, apagáis, tapáis y dejáis reposar. Eso es un caldo bastante bueno de sabor. Hay otros caldos, pero tampoco me voy a enrollar ahora hablando de caldos, porque este tiene bastante buen sabor y puede ser, digamos, el intermedio entre ingesta e ingesta, entre desayuno y comida, entre comida y cena, en lugar de una infusión. ¿Ok? Lo podéis tomar con un poco de miel o incluso, si queréis intensificar la depuración, con el zumo de un limón recién exprimido. ¿Vale? Karina pregunta otra cosa. Suelo beber agua tibia con limón por la mañana y ¿en qué momento lo puedo volver a incorporar en el periodo de salida de ayuno? Si vas a hacer un ayuno, yo no incorporaría esto porque podemos tener todo lo que es la flora intestinal bastante más sensible hasta que no salgamos hasta que no empecemos a incorporar alimento más sólido. O sea, después de los purés ya podríamos empezar a trabajar con el limón. ¿Vale? No es imprescindible tomar limón después de una salida de ayuno. Otra pregunta, ¿las manzanas pueden ser, hay que pelarlas? No. Nos arruinamos. Vale, haces 2 cuestiones aquí. Vale, las manzanas en una monodieta nunca, porque es muy importante entender que esas, digamos, esas prácticas trofológicas depurativas, una de las claves es que son alimento crudo. Mira, el corazón funciona con electricidad, es, por decirlo de una forma sencilla de entender, ¿no? Son impulsos eléctricos. Lo que nos mantiene vivos es ese electromagnetismo. Y lo digo de una manera sencilla, para que nos entendamos. No es suficiente con ser una máquina perfecta. No es suficiente con tener un ordenador. Lo tienes que enchufar a la corriente. Eso es lo que le da vida. Y es lo que yo llamo, es una película que me he montado, lo digo para que no... Lo que yo llamo el alma de las cosas. Alma viene de ánima, ánima viene de animar. Entonces, toda realidad, para que esté viva, necesita de algo que la anime. Entonces, nosotros como máquina necesitamos este electromagnetismo para funcionar. Es como si lleváramos una batería como lleva el ordenador, que lo podremos desenchufar de la corriente porque tiene la batería, que da esa energía vital al ordenador. Aquí pasa lo mismo, todos los seres vivos tienen esto. Entonces, nosotros nos alimentamos, hay una trofología electromagnética, que es una de las grandes cosas, uno de los grandes errores de la alimentación convencional, y cuando tú lo ves, porque esto se ve muy bien en los rostros de la gente, que falta esa vitalidad, porque la gente tiende a comer prácticamente todo, por no decir todo, y aquí hago una crítica seria a la macrobiótica purista, todo cocinado. Para mí es un error garrafal. Y tengo suficiente experiencia, si me permitís, incluso he tenido en mis clases dietistas del mundo de la macrobiótica, que cuando les he, entre comillas, les he retado a hacer un poco de incorporación de alimento crudo, les ha cambiado la vida completamente. ¿De acuerdo? Eso sería otro tema del que hablar, la macrobiótica, que por otro lado, la concepción filosófica de la macrobiótica aporta nuevas visiones que nosotros aquí no teníamos ni de lejos y que son de agradecer, y otros alimentos como las algas. Pero hay cosas en las que yo prácticamente no comulgo ni de casualidad y las debato, y me encantaría, digamos, más que daros una clase sobre
lo que no me gusta de la macrobiótica, estaría bien un macrobiótico y yo, ¿no? Y pudiéramos intercambiar opiniones. Esto sería muy interesante. Pero bueno, a lo que voy es que nos alimentamos y nos da muchísima, muchísima vitalidad el elemento crudo. Nos aporta un electromagnetismo, una energía etérica de la que nos alimentamos también y que entran a través de los órganos huecos, los primeros de la digestión, la boca y el estómago. Por lo tanto, cuando hagamos un tipo de prácticas de estas, alimentos cocinados. Para quien me preguntaba si la manzana en compota, en el caso de una monodieta, no, la manzana cruda, siempre, siempre cruda. ¿Vale? Las monodietas deben ser de crudos, siempre de crudos. Si no, podríamos entrar en un problema. Aquí. Vale. Y luego también preguntabas, ¿nos arruinamos con las cerezas? Pues es verdad. Es verdad. A ver si pillas algún vecino o algún amigo que te regale, oye, que para tu cumpleaños o para no sé qué, te adelanten el cumpleaños y te regalen 2 kilos de una caja de cerezas. Porque también los regalos se pueden reconvertir, ¿eh? ¿Vale? Mira, para cualquier aniversario, un vale para una caja de cerezas en primavera. Tira para adelante. Las cerezas son muy interesantes porque nos aportan, una de las cosas, no solamente porque favorecen una buena desintoxicación, sino también contienen elementos que son excelentísimos para el normal fluir de la sangre y la salud del sistema vascular, que es una de las cosas más peligrosas, el mal estado del sistema vascular, porque se habla normalmente del sistema circulatorio, pero esto es muy ambiguo. ¿Sistema circulatorio qué quiere decir? No, 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 no. Sistema vascular. ¿Cómo están las venas? ¿Cómo están las arterias? ¿Cómo están los capilares? Esto es básico. Entonces las cerezas nos aportan una serie digamos, de nutrientes que son del grupo de la familia de la vitamina P, ¿ok? Y que eso es fantástico para todo lo que es el sistema vascular, ¿ok? Muy bien. Carolina, dices que tiene que ser crudo por el tema de enzimas digestivas por la micro... Bien, el alimento crudo es muy importante, hemos hablado del electromagnetismo, eso también incorpora toda una serie de factores, ¿no? El mundo enzimático. O sea, las enzimas se comportan no solo como un nutriente, sino como un elemento regenerativo de primer orden. Hay enzimas en alimentos que son preventivas de tumores, por ejemplo, las que contienen enzimas proteolíticas, como la bromelina de la piña o la papaína de la papaya, o la cantidad de enzimas que contiene la aloe vera, de efecto proteolítico antiinflamatorio. Sin embargo, no hay enzimas, realmente no hay enzimas en alimentos cocinados. No hay ningún tipo de enzima, porque a partir de los 45 grados hasta los 80 en esta franja, dependiendo de cada tipo de enzima, ¿okay? O sea, el cocinado está en esta franja, incluso más, de temperatura. Las enzimas se pierden por completo. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que entonces el organismo necesita recursos para construir enzimas. Que las enzimas son estructuras proteicas. Por lo tanto, utilizaremos aminoácidos. También haremos que el hígado trabaje más de la cuenta. ¿Ok? Y ahí ya tenemos pues, diferentes tipos de motivos por los cuales el alimento crudo incorporado en la vida diaria es básico. Y en este caso también en el caso de las depuraciones. Obviamente aquí estás hablando de la microbiota, o sea, de lo que sería la flora intestinal, que, claro, hay fibras, los diferentes, porque también no hay un tipo de fibra, sino hay diferentes tipos de fibras en dos grandes grupos, solubles e insolubles, y dentro de unas y otras hay otras variedades de fibra. Y es importante que las fibras estén, porque algunas, como la hemicelulosa, se destruyen con la cocción. La celulosa también tiende a destruirse, la hemicelulosa más. Pero la hemicelulosa, por ejemplo, es básica para el equilibrio de las contracciones del colon. Y por lo tanto, para favorecer el buen estado del colon, y ya sabemos que hay muchos problemas de este tipo, incluso generativos en esta zona del organismo, es muy importante
tomar alimentos crudos también, ¿vale? ¿Para qué? Porque lo que son las fibras son el alimento de las bacterias o de gran parte de las bacterias de nuestro sistema digestivo. Es lo que se llama un prebiótico, o sea, alimento para las bacterias. Y cada lugar del sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿ok? Y a medida que vamos avanzando hay más cantidad de población de bacterias, cada una de estas especies, subespecies y subsubespecies, desde la boca hasta el ano, requieren de su tipo de fibra determinada para comer, porque las alimentamos con esto. Si no, ¿qué pasará? Que llegaremos a una edad que entonces ni siquiera los probióticos que nosotros podamos ingerir serán suficientes para ayudar a equilibrar el sistema digestivo. Por tanto, ahí tenemos otro elemento más para el tema de entender la alimentación cruda. ¿Ok? Dices que tiene que ser crudo por el tema de enzimas. Ah, vale, gracias, Carolina. Sí, es muy importante que mis respuestas os queden claras. Insisto, si me voy por los cerros de Úbeda o no termino de responder, por favor, insistid. No me quiero escaquear de ninguna pregunta. A veces toco un tema y me voy por el otro porque considero que es importante para entender la pregunta, pero y si a veces me voy, insistidme, ¿ok? Por favor, ninguna pregunta debe quedar sin respuesta y si no la sé responder, pues os lo confesaré, ¿vale? Pero todas las preguntas deben tener respuesta. Gracias, Carolina, por tus gracias. ¿Más preguntas? Jefa, ens hem passat, Són i 31 minuts. Tu mateixa. Yo creo que con todo lo que tenemos ya, no sé si hay más preguntas, pero yo lo he apuntado todo y si no, ¿tenéis alguna pregunta más? Si no, yo creo que ya, ¿tú crees que ya podem deixar aquí? Sí, perquè si no seria o redundant lo mateix o incorporant nous coneixements que no vull donar aquí una enciclopedia entera porque no es bueno. Es bueno, recordad, ejercicio, alimentación y reposo. Ahora nos hemos alimentado de conocimiento y ahora toca reposo. Cuidado que es muy importante, mirad, y para terminar, hemos hablado del ruido, fijaros. Ok, gracias Carmen, a tú también. Para asimilar, o gran parte de la asimilación intelectual de lo que acabáis de vivir ahora, ¿sabéis cuándo va a venir? Justamente por la noche. En la noche se dan diferentes fases del sueño. Una de las fases es la fase REM. Hay una primera parte que es una parte donde el cerebro está en un potencial bajo, bajísimo eléctrico, de unos 4 hercios. Ese momento el organismo lo aprovecha porque el cerebro necesita tanta energía que cuando cae a 4 hercios, que es en el sueño profundo, aprovecha para depurar, regenerar tejidos, etcétera, etcétera. Es muy importante esa fase. Esto dura un tiempo, 1 hora y media, 2 horas. A partir de ahí entra otra segunda fase del sueño, que es la fase REM. Ahí el cerebro vuelve otra vez a potencial de 15 hercios o por ahí. Y es cuando tenemos los sueños, hay movimiento rápido de los ojos, etcétera. Ese es un momento clave para la asimilación del conocimiento intelectual adquirido durante la vigilia. Por lo tanto, omitir ruidos durante el sueño y favorecer una noche de unas 8 horas en buen estado es importante para asimilar lo que estamos aprendiendo durante la vigilia. ¿Okay? Por tanto, dormir, no ruido, cuidado, y te lo dice un músico, ni siquiera música. Es que ni siquiera música. Aquello que la gente se va a dormir con los auriculares, fatal. No favorecemos que en la primera etapa del sueño, que es el sueño profundo, el cerebro caiga a 4 hercios. Que lo necesitamos para la regeneración celular y para la desintoxicación también, hepática, por ejemplo. Por lo tanto, nada, silencio total.